Lo tengo habilitado, pero... Bueno, vamos a esperar un ratito entonces. A Bueno, verlo, bienvenidos a todos. Gracias a todos los que están en este momento. Hay saludos de San Luis, Tucumán, Loma de Zamora. Bueno, muchísima gente como siempre, por suerte, y gracias por acompañarnos todos estos viernes. Bueno, no te vemos, Cris, todavía, no sé qué pasa. Ahí va a arrancar, me parece, el video. Ahora sí. Ahí está. ¿Cómo andan? Ahí está. Buen día. Bueno, bienvenida, Cris, oficialmente, gracias. Gracias a todos por estar. Gracias Cristina por estar. Para la que no la conocen, me imagino que sí, la mayoría, por supuesto, pero Cristina es médica dermatóloga, la presidenta de SOARPSO, que es una sociedad científica relacionada a psoriasis, y una estudiosa del tema de biosimilares. Yo he tenido la suerte de escuchar una charla de biosimilares dada por ella, y la verdad que además que uno se da cuenta que le gusta el tema, tiene mucha actualización respecto a este tema que, como siempre dice Cristina, no tiene que ver con el futuro, sino que tiene que ver directamente ya con el presente y la realidad que todos estamos viviendo en la Argentina. ¿No es cierto, Cristina? Sí, sin duda. Bueno, antes que nada, gracias a Leandro y a Anaí puntualmente, a la Sociedad Argentina de la Dermatología, de la Sección Córdoba, por haberme convocado. La verdad que es un placer estar con todos ustedes esta mañana. Y sí, es tal cual lo que decís, Leandro, cuando hablamos, yo empecé con este tema, se estaba calculando esta mañana, hace por lo menos 7 años, con Nélida Raimundo, que fue la que me llevó de la mano, nuestra querida Nélida, para meternos en este tema, y la verdad que fue un trabalenguas durante mucho tiempo para mí, porque fue un poco volver a la farmacología, y también se entremezclan muchos temas, como las políticas en salud, como los recursos reales, los necesarios. Hay muchas posiciones para tener en cuenta. La verdad que me apasionó por eso, porque me abrió el espectro, saliendo solamente de lo que pensamos los médicos. Y bueno, creo que en todos estos años ha habido muchos avances, han aparecido nuevos medicamentos, tanto originales como biosimilares, y por eso, como vos decís, hoy es una realidad que ya está, y seguro que muchos de los que nos están escuchando ya tienen pacientes en tratamientos con biosimilares. Entonces, entender de qué son, cómo podemos evaluar si son seguros, si son eficaces, requiere de mucho conocimiento en todas estas áreas que te mencioné. Así que bueno, espero ya haber podido acomodar las piezas del rompecabezas que tuve hace 7 años y poder transmitirlo lo más claro posible. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por la introducción, y cuando vos dispongas, quedamos en tus manos. Compartí pantalla y gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Voy compartiendo, me dicen si está ok. Esperemos que nos ayude la tecnología. Sí, se ve perfecto. Bien. Vamos a achicar esto. Bueno, ya nos presentamos, así que sigo con la siguiente. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, como les dije hace un ratito, tenemos una agenda larga, le pedí a Leandro por ahí unos minutos más, si no llego voy a tratar de llegar, pero básicamente es comprender qué son los similares, cuáles son los biosimilares, cuáles son sus diferencias y semejanzas con los productos originales. Vamos a tener que recorrer todos estos conceptos, que muchos van a ser nuevos, pero son esenciales para tener en cuenta, tanto para su uso como para evaluar su seguridad, su eficacia. Y también vamos a cerrar viendo cuál es la situación actual, no solo en Argentina, sino en el mundo, y cuáles son los desafíos que como médicos, a raíz del mundo en el que estamos insertados, y la realidad socioeconómica, que seguramente después de la pandemia va a ser diferente, tenemos que tomar riendas justamente para ser partícipes y no solamente espectadores. Así que si logro que después de toda esta charla no terminen como este señor que ya está así solamente por la pandemia, habré cumplido mi objetivo. ¿Por qué tenemos que hablar de biosimilares? Porque son una realidad, porque podrían facilitar el acceso a los pacientes que requieren tratamientos biológicos. Como médicos tenemos que conocer, y puse estos nuevos entre comillas, porque nuevos ya no son,
Las regulaciones para su uso van variando país por país y, como les dije anteriormente, su advenimiento nos ofrece una nueva oportunidad para que todos los actores en salud nos comprometamos a tomar decisiones que sean realmente sustentables, teniendo en cuenta que nuestros pacientes con psoriasis moderada severa requieren, por ser una enfermedad crónica, un tratamiento que probablemente se extienda por el resto de su vida. Empecemos con definiciones. Para tener en cuenta, primero digamos cuáles son las diferencias entre un fármaco tradicional, un fármaco de síntesis, que son aquellos que se producen químicamente, son moléculas de bajo peso, están formadas por compuestos químicos simples, son estables y fáciles de distinguir por completo y por lo tanto de reproducir. Son los llamados drogas originales y genéricas, medicamentos de síntesis, que como sabemos hay varias versiones fuera de aquel que se hizo originalmente. Cuando pasamos a los medicamentos biológicos, la verdad que la cosa se pone bastante más difícil, porque por un lado están realizados en células vivas, son moléculas grandes, de gran peso molecular, son más complejos, tienen gran cantidad de aminoácidos, pero esos aminoácidos no son todo lo que construyen la proteína, sino solamente la base de la formación de la proteína. Son muy sensibles a alteraciones ambientales, sabemos que todas estas drogas deben ser refrigeradas, y son difíciles de distinguir por completo. Pasamos entonces a la definición de un innovador versus un biosimilar, y lo primero que les quiero decir que en realidad la definición de qué es un biosimilar termina siendo una definición de las agencias regulatorias. Un fármaco innovador es aquel medicamento que se ha aprobado mediante los medios de autorización estándares, se lo conoce como droga de referencia u original, es decir, que todas sus propiedades de seguridad y eficacia se han establecido mediante una serie completa, tanto de estudios preclínicos como clínicos. En el caso del fármaco biosimilar, y por eso es biosimilar y no idéntico, son productos o drogas altamente similares de un producto biológico de referencia que se pueden empezar a estudiar y a producir una vez que se haya vencido la patente del producto original, y que por supuesto está producido por, en general, un fabricante diferente. Digo en general porque vamos a ver que hay algunos laboratorios que producen drogas originales y que producen drogas biosimilares, con lo cual tienen la expertise de haber desarrollado drogas innovadoras y utilizan de hecho las mismas plantas de producción y los mismos procesos para producir sus biosimilares. La diferencia es que para su autorización, la realidad es que necesitan menos cantidad de estudios, porque la base es justamente la físico-química y el desarrollo preclínico, porque lo que tenemos que hacer es asegurarnos que las moléculas sean similares. Y les dije que son definiciones regulatorias. Acá vemos que tanto la definición de la Agencia Europea de Medicamentos, como la de la FDA, como la Organización Mundial de la Salud, no difieren en gran medida a lo que definen como biosimilares. Una versión del principio activo, altamente similar al producto de referencia, donde no existen diferencias clínicamente significativas en seguridad, pureza y potencia, y lo que dice la OMS que son parecidos dentro de los mismos atributos. ¿Qué tenemos en Argentina? Tenemos reglamentación, no tenemos tanta y no está tan actualizada, pero tenemos. Como en otros países vamos a ver que hay mucho menos que lo que tenemos nosotros. Hay dos disposiciones, las dos del año 2011. La primera es la que habla como qué requerimientos tiene que tener un producto biológico en general para ser aprobado. Y hay una que habla de biosimilares. ¿Qué dice? Bueno, que para que la ANMAT apruebe un biosimilar, se tiene que presentar toda la información del estudio físico-químico, farmacéutico y biológico, similar a lo que se hace con las drogas innovadoras. Hay que demostrar comparabilidad, vamos a ver en un ratito qué es comparabilidad, a través de la generación de la evidencia que nos permita establecer su similitud en calidad, seguridad y eficacia. Esto vamos a ver qué es lo que se llama después totalidad de la evidencia. Tiene que tener la misma forma farmacéutica, concentración y la forma de administración.
las mismas indicaciones terapéuticas que la droga original, y acá vamos a hablar después del concepto de extrapolación de indicaciones. El ejercicio de comparabilidad tiene que ser realizado por estudios preclínicos y clínicos y debe haber un estricto programa de farmacovigilancia para ver qué pasa cuando estos medicamentos se encuentran en vida real. Pero cuando se habla de biosimilares, muchas veces se confunde a otras drogas u otros medicamentos que en realidad se ponen en la misma bolsa, pero no son biosimilares. Hasta ahora venimos hablando de biosimilares, medicamento biológico similar, biocomparable, que debe recurrir, que debe juntar, digamos, toda la evidencia que dijimos anteriormente, a través de estudios de comparabilidad, asegurando moléculas muy similares y con la misma acción terapéutica, seguridad y eficacia. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el de intento de copia o biomimic. Vamos a ver que hay drogas que han sido aprobadas con este tipo de características, por suerte no en Argentina, y en realidad es un producto biológico que lo único que hace es, digamos, actuar sobre el mismo blanco molecular, pero no se han hecho estudios de comparabilidad con las drogas originales. Es decir, son otras drogas con el mismo target. Y por otro lado, tenemos que entender el concepto de biobetter. Biobetter sería producto mejorado. Y en realidad es un producto que deriva de una actividad biológica mejorada o diferente del producto de referencia. Esto lo vamos a ver enseguida cuando hablemos de los estudios de comparabilidad. Pero nos vamos a concentrar sobre todo en lo que son los biosimilares. Vamos ahora al proceso de fabricación, algo adelanté anteriormente, que las drogas biológicas, al ser proteínas, su producción es compleja y requiere de ciertos parámetros establecidos y que se repitan en el tiempo. ¿Cómo se fabrica un biofármaco? Bien. Por un lado, vamos a tener la codificación de la secuencia genética para la producción de la proteína. Una vez que se secuencia, ese gen se inserta en un vector, que a su vez se coloca en células huéspedes transfectadas, se realiza un cribado y una selección de las células con los nuevos genes, y se produce la selección de células que puedan ser utilizadas con alta producción. Una de esas células clonada, para que sea estable, se reproduce y se congela para formar lo que se llama el banco de células maestras. Estoy viendo si no me manda ningún mensaje, Leandro, por mi celular, si está todo ok. Bueno, una vez que queremos reproducir en mayor medida estas células, o para producir justamente el biofármaco, se reproducen en bioreactores, que a su vez, luego, al filtrar esas células, se obtiene de ellas la proteína purificada. Esa proteína purificada luego se estabiliza, se formula, se elige el device donde se va a producir y finalmente el producto final envasado se prepara para la distribución con un packaging establecido. Cuando vamos al biosimilar, ¿qué pasa? La vía es inversa. Sabemos que se producen por un mecanismo de ingeniería reversa. ¿Por qué? Porque aquel que va a producir el biosimilar no cuenta con toda la explicación del producto original, cómo se hizo, en todos los pasos cómo se realizó. Entonces, a partir del conocimiento de la secuenciación genética, tienen que realizarse todos los estudios de comparabilidad para lograr el mismo o un resultado final altamente parecido. Tenemos que tener en cuenta entonces que uno de los puntos importantes donde puede haber diferencia es en justamente la formación de la estructura post-translacional de la síntesis de las proteínas. Sabemos que las proteínas son algo más que una secuencia de aminoácidos, a través de los plegamientos y la producción de las diferentes estructuras, hasta llegar a la formación del anticuerpo monoclonal. Y cada uno de estos puntos que mencionamos anteriormente son sensibles a cambios.
Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Es haciendo un proceso muy controlado que no debe hacerse solo en la producción de biosimilares, sino también en los productos originales. Tengamos en cuenta que hay productos originales que se producen desde hace más de 10 o 15 años. Es lógico que pensemos que en todo ese trayecto pudo haber cambios en la producción y que esos cambios tienen que ser regulados y controlados, porque si no también el producto original puede ser diferente en sí mismo. ¿Y esos cambios cómo se dividen? Entre cambios de riesgo bajo y de riesgo alto. Por ejemplo, cambiar el proveedor de filtros. Sabemos que puede haber un momento donde la empresa que provee filtros, ya les digo, hacia al que produce el original como al biosimilar, cambie, y eso puede significar que haya un cambio en el producto final de la célula, de la proteína del anticuerpo monoclonal. Hasta que se produzca un cambio importante, como por ejemplo el cultivo, las células que se utilizan para el cultivo. No hay que asustarse, simplemente que cada uno de esos procesos tienen que ser bien conocidos y cuando pasa una cosa así, estudiarlos y reasegurarse el producto final. Como toda proteína, los anticuerpos monoclonales tienen mayor facilidad de generar inmunogenicidad. ¿Por qué? Porque justamente tienen más tamaño, porque tienen la habilidad de proveer epitopes T y D, y estas proteínas pueden generar una respuesta inmunitaria no solo a ellas mismas, sino a otras proteínas relacionadas, es decir, reacciones cruzadas. Puede producirse con cualquier fármaco original o biosimilar, y esto puede asociarse con efectos adversos, tanto de seguridad como de pérdida de eficacia. ¿Qué es o cuáles son los factores que afectan la inmunogenicidad? Por un lado tiene que ver con los estructurales, lo que dijimos antes, la secuencia de aminoácidos, las características particulares y complejas de las proteínas, las modificaciones postrelacionales, sobre todo los procesos de glicosilación, el tipo de anticuerpo que tengamos, si es totalmente humano o humanizado, y por supuesto los factores que dependen del huésped. Acá tenemos un montón. Las características de la edad del paciente, la patología, no es lo mismo un paciente que recibe un anticuerpo monoclonal, y por ejemplo los pacientes con AR reciben también corticoides, el cual modifica la respuesta inmunitaria, cuánto dura el tratamiento, cuántas veces se aplica, y la formulación. Y otros factores, como siempre, que son desconocidos. ¿Qué tipo de anticuerpos se pueden formar cuando se genera una reacción inmune antidroga? Por un lado, aquellos anticuerpos que son de unión, que son los que se unen a sectores diferentes del sitio de enlace antígenos. O sea, no modifican la unión o la capacidad de la proteína a fijarse a su objetivo. Por otro lado, estamos con los anticuerpos neutralizantes, que son aquellos que se fijan a la proteína donde deben unirse a sus antígenos, y por eso pueden producir pérdida de eficacia o producir alteraciones de seguridad o efectos adversos en algunos casos. Bueno, hasta acá hicimos un resumen general de qué son las drogas biológicas, qué son los biosimilares, cómo se producen, y algunos de los factores que tenemos que tener en cuenta para asegurarnos que se puedan reproducir. Bien, dijimos que para establecer la biosimilitud tenemos que realizar, por supuesto, una serie de estudios. Y existe una pirámide que es muy interesante, donde podemos ver claramente la diferencia entre cómo se estudia un innovador y cómo se estudia un biosimilar. Cuando vamos al fármaco innovador, tenemos una pirámide invertida donde el mayor peso está puesto en los ensayos clínicos. Previamente se hace la caracterización físico-química, biológica, preclínica, los estudios de farmacocinética y farmacodinámica, y los ensayos clínicos, porque justamente lo que queremos demostrar es que haya seguridad, eficacia, determinar dosis. Ahora bien, cuando hacemos el desarrollo de un biosimilar, como lo que vamos a hacer es una comparación con el producto de referencia, porque lo que queremos es que sean altamente similares, la parte de los ensayos clínicos es la que tiene menor importancia, y tenemos que hacer primero
o requiere, digamos, menos cantidad de estudios. Lo más importante es hacer la caracterización físico-química y la biológica para justamente asegurarnos que estos productos sean similares de inicio. Por ejemplo, otra cosa que nosotros no tenemos que determinar cuando desarrollamos un biosimilar es cuál es la dosis, porque la dosis, sí se tiene que estudiar y determinar en un producto innovador, va a ser justamente la misma, ¿sí?, que en el producto innovador. Entonces no necesitamos estudios específicos para decir, bueno, cuál es la dosis efectiva. Hay distintos tipos de estudios que se pueden realizar para determinar la biosimilitud o biosimilidad. El ideal es el ensayo de equivalencia. ¿Qué es un ensayo de equivalencia? Es aquel donde lo que se define es un margen de equivalencia superior e inferior. ¿Esto quién lo define? Justamente las autoridades regulatorias. ¿Y qué es lo que tenemos que lograr? Que el producto que nosotros estamos desarrollando, el biosimilar, esté justamente entre los dos límites, el límite superior y el límite inferior. Si yo tengo un producto biosimilar que pasa por encima del límite superior, ¿qué va a pasar? No es biosimilar en la totalidad o en la completa evidencia y puede tener un efecto clínico mejorado. Si pasa para el otro lado, tampoco es un biosimilar y puede tener un efecto clínico diferente, por ejemplo, de menor eficacia. Lo que queremos es que esté acá en el medio, ¿sí? Es equivalente al medicamento de referencia. Hay un punto que cuando yo empecé a estudiar biosimilares, decía, bueno, pero acá en realidad yo estoy obteniendo algo que es mejor que el original. Bueno, sí, pero nos vamos del concepto de biosimilaridad. Yo quiero que sean lo más parecidos posible. Si yo tengo una droga que cuando la estudio es mucho mejor, estoy hablando de otra droga y tengo que ir a todos los estudios que dijimos anteriormente para poder desarrollar un nuevo producto, aunque tenga el mismo target terapéutico. Otro estudio que se puede realizar es un ensayo de no inferioridad. En el ensayo de no inferioridad sacamos el límite superior y lo que demostramos es que esta droga es no inferior al producto original o de referencia. Y ustedes me van a decir, sí, bueno, pero acá vas a tener el problema que dijiste recién. Bueno, en general, si bien no está establecido un margen estricto superior y un intervalo de confianza, cuando uno ve los resultados ve cuál es esa diferencia. En general, la diferencia no es, si la diferencia no es tan grande, se pueden utilizar este tipo de estudios, que lo que la ventaja que dan es que requieren un menor número de pacientes y por lo tanto son en general estudios menos costosos. Varias agencias regulatorias aceptan este tipo de estudios cuando se hace una justificación por lo cual se utilizan. Entonces, sí nos tenemos que asegurar que el tamaño de la muestra y la duración de los estudios sea la suficiente para poder justamente detectar, por ejemplo, efectos adversos que sean poco comunes, ¿sí? Señales de seguridad, la exposición suficiente en cuanto al número de pacientes, la duración, según sabemos que todas estas son enfermedades crónicas, que incluso pueden, en el caso de la psoriasis, evolucionar con productos de brote y de recaída. Bueno, los estudios de fase 3 deben ser prolongados y siempre establecer un programa serio de farmacovigilancia, para lo cual también es importante, por supuesto, que nosotros nos acostumbremos a reportar lo que pase o los efectos en los pacientes. Me tomo un traguito de agua y sigo. Vamos a otro concepto fundamental que es la extrapolación de indicaciones. Cuando un producto original o innovador se desarrolla, generalmente se hacen estudios para las diferentes indicaciones y se aprueban aquellas indicaciones en las cuales se demostró eficacia y seguridad. Cuando se hace el desarrollo de un biosimilar, en general, se aprueba o se hace el estudio se hace para una o dos patologías.
que se busca la población más sensible. La población más sensible es aquella donde es más probable, por las características de la patología, que aparezcan señales de seguridad o diferencias en la eficacia. Pero una vez que ese producto biosimilar se aprueba para esa indicación, automáticamente queda aprobado y es posible utilizar en las otras indicaciones para las que fue aprobado el producto original. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la adalimumab biosimilar, se hizo el estudio en AR y en psoriasis, pero está aprobado para las otras indicaciones para las que está aprobado el adalimumab original. ¿Qué dicen las agencias regulatorias en cuanto a la extrapolación? Tanto la Organización Mundial de la Salud como la FDA, lo que les decía antes, dicen que el estudio tiene que hacerse en la población más sensible y luego seguir con un programa estricto de farmacovigilancia. En cuanto a EMA, la agencia europea, lo que dicen es que, ya que la droga ha demostrado similitud, puede utilizarse en todas las indicaciones existentes para el producto original. Otro concepto clave es el de cambio y de sustitución. Y sé que este concepto es el que le genera prurito a casi todo el mundo. ¿Qué es cambio? Cambio es la acción que toma un médico de reemplazar una medicación por otra. Esta puede ser motivado por una razón médica o no médica. Razón médica, el paciente dejó de tener eficacia, decido darle otro biológico con el mismo mecanismo de acción o un mecanismo de acción diferente. O bien puedo decidir, bueno, quiero cambiarlo a un biosimilar. En otro caso puede ser por indicaciones no médicas, por ejemplo, acceso, ¿sí? O alguna característica, por ejemplo, que el paciente no tenga que viajar y necesite una droga que tiene un intervalo de interdosis mayor, etc. La sustitución automática es aquella que se produce a nivel de farmacia y que la decisión no necesariamente esté realizada o informada al médico. Pero siempre se tiene que asegurar que este cambio es por un medicamento equivalente. ¿Qué dice la legislación acerca de la posibilidad de intercambiabilidad y sustitución automática? En Estados Unidos lo que dicen es, ok, yo le doy biosimilitud. Si le doy biosimilitud, estoy seguro que el producto es similar y no voy a tener riesgos, o es poca la posibilidad de tener riesgos de que haya modificaciones en seguridad y eficacia. Y la FDA llega hasta ahí y dice, bueno, la sustitución automática debe tomarla cada uno de los estados miembros de justamente Estados Unidos. En cuanto a la Unión Europea, dicen que están de acuerdo que si se produce la biosimilitud, las drogas deberían ser posibles de intercambiar, pero de nuevo deja la decisión a los estados miembros. Pero es importante que para tomar una decisión tengamos datos clínicos de ensayos donde veamos qué pasa antes de pasar a la vida real con la posibilidad de realizar un cambio. Y así se han desarrollado diferentes estudios, que incluso algunos son de extensión de los estudios originales que se han hecho para el desarrollo de biosimilares. Estos estudios se llaman estudios de transición, donde puede haber un cambio único o múltiples cambios. Uno de los más característicos es el estudio de transición simple, donde hay un grupo que empieza con el medicamento de referencia, otro con el biosimilar. Cuando se establece el primer punto de corte, los pacientes pasan a recibir el biosimilar y se hace otra evaluación luego de cierto tiempo preestablecido digamos, en estudios de extensión etiqueta abierta. Otra opción es que se hagan grupos cruzados. ¿Qué quiere decir? Medicamento de referencia pasa a biosimilar pasa a medicamento de referencia y se ve qué pasa. En ambos casos, cada paciente experimenta un solo cambio. Hay otros diseños que son aquellos donde hay múltiples
cruces. Y podemos evaluar en el largo plazo qué pasa cuando un paciente pasa de una droga a la otra. ¿Qué estudios hay en la vida real existentes? Bueno, uno típico es el NorSwitch, el estudio noruego, donde se estudió infliximab y se hizo una transición única a su biosimilar. Fíjense, cuando hablábamos anteriormente, este es un estudio de no inferioridad que se hizo para aprobar infliximab en Noruega. Y no por eso no fue útil, ¿no? Cuando vemos que en realidad los resultados a largo plazo fueron similares. Este es otro estudio donde se hace una transición única para el desarrollo del adalimumab biosimilar realizado por el laboratorio Amgen. Perdón. Y este es el estudio Egality, donde se evaluó el biosimilar de etanercept, y fíjense que en este caso se hicieron múltiples cambios. En todos, la tasa del producto de corte inicial fue a la semana 12 y luego en periodos subsiguientes para evaluar eficacia y seguridad con las diferentes opciones de tratamiento. Les dije anteriormente que la FDA en realidad hizo una actualización en el año 2017 de sus guías y introduce el concepto de intercambiabilidad, y lo que dice básicamente la FDA es que primero que dicen que, bueno, de nuevo, para poder establecer la intercambiabilidad tenemos que dar datos que avalen esta demostración, partiendo que las drogas sean biosimilares, y piden que los estudios para demostrar o para que ellos digan, ok, son intercambiables, deberían ser un estudio de por lo menos 3 switches. Y esto también debe incluir el estudio en comparación no solo de la droga en sí, sino del device por el cual se suministra al paciente. Ya dijimos que había en Europa y en Estados Unidos. En Canadá deciden que la decisión se tome en cada uno de los Estados miembros. En Japón no hay legislación sobre intercambiabilidad. Lo mismo pasa en Australia. ¿Y qué tenemos en Latinoamérica? En cuanto a Brasil, Argentina y México, el único país que ha emitido un artículo sobre intercambiabilidad es Anvisa, que es la agencia brasileña, y dice que esto, el cambio de un biológico podría tomar la decisión, fíjense, tanto por responsabilidad del médico o del Ministerio de Salud. O sea, acá no necesariamente es el médico quien decide si un producto es intercambiable. Y vemos acá cómo entra a jugar otro actor, que es aquellos que deciden las políticas en salud. Les dije que Australia dijo que cada estado decida o cada provincia decida, y ya en el año 2018, fíjense que autoriza para que 2 biosimilares de adalimumab puedan intercambiarse a nivel de farmacia. El último punto de definición, nomenclatura y trazabilidad. La nomenclatura es el nombre que le damos a una droga. Esto es algo hecho en el año 2018, fíjense la cantidad de biosimilares que hay ya aprobados y cuántos están en etapa de preregistro, registro, preclínico y desarrollo inicial, con lo cual imagínense que si no tenemos un nombre diferenciado, porque en realidad, a ver, adalimumab es adalimumab biosimilar, etanercept es etanercept biosimilar, ¿cómo lo llamamos? Bueno, hay varias opciones. Uno es que sea por el nombre comercial, pero ¿qué nos permite esto? ¿Por qué es importante? Para la prescripción, para el seguimiento, para la trazabilidad, que es saber qué pasa desde que el producto se produce hasta que llega al paciente, y también para poder identificar cuando hay un intercambio entre un original, un biosimilar y viceversa, para luego hacer el seguimiento, por ejemplo, de efectos adversos en farmacovigilancia. ¿Cuál es la propuesta que hace la OMS, dado que cada uno hace lo que quiere? Es que se establezca un código de 4 letras para poder diferenciar
la droga original y cada uno de los biosimilares de esa droga. Esas 4 letras deberían acoplarse al nombre de la droga original, y además que esas 4 letras en ningún idioma den la formación de una palabra existente, ni por supuesto una mala palabra, por ejemplo. Entonces el ejemplo que dan dice, bueno, por ejemplo, en el caso de la eritropoyetina, epoyetina, alfa, BBB, CCC, y así sucesivamente. Lo cual creo que también sería bastante confuso. Esto también está bueno porque vieron que a veces los medicamentos no se llaman igual en todos los países. En un mundo globalizado, los pacientes deberían poder moverse, ahora no, pero esperemos que algún día podamos volver a movernos, y para asegurarnos que el medicamento que reciben en su país de origen sea el mismo que reciben en caso de cambiar su residencia. Bueno, espero no estar agotándolos, ya pasó la parte más dura, que es la de definiciones, y cómo se estudian los biosimilares, y qué tenemos que tener para que sean aprobados. Y ahora vamos a hablar de cuál es la situación hoy. Esta es la parte dinámica, esta es la parte que cada vez que doy la charla la tengo que cambiar, porque justamente va aumentando el número de biosimilares que se van aprobando. Europa fue, digamos, el que dio el puntapié inicial, los países en Europa, para el desarrollo de biosimilares. Lo mismo pasó en Asia. Si bien en Asia hay mucho de biomimic o intento de copia. Y fíjense la cantidad de biosimilares que hay, tanto de infliximab, adalimumab, como en Etanercept. Acuérdense que los biosimilares se pueden desarrollar una vez que vence la patente, por eso no tenemos biosimilar de inhibidor de interleuquina 17 y mucho menos de interleuquina 12-23 y mucho menos de 23, pero con el tiempo van a aparecer. Además de los de psoriasis, artritis, hay también sabemos rituximab biosimilar y varios de ellos. ¿Y qué se vio en cuanto el cambio en el costo en el mercado una vez que se introdujo los biosimilares? Dijimos inicialmente que uno de los objetivos principales que haya un biosimilar, o bien puedan acceder a un número de según la droga en los diferentes países europeos. Y esto es en el año 2015. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad ustedes saben que el producto, el precio del producto, ni siquiera es el mismo en un solo país. El precio del producto cuando aparece en el Vademécum, en el PR, no es el que negocian y que finalmente terminan pagando cada una de las obras sociales, prepagas, etc. Fíjense qué interesante también lo que pasó en Dinamarca. Acá tenemos infliximab y etanercept, original y biosimilar. Bueno, uso y costo. Antes del advenimiento de biosimilares, esta era la cantidad de pacientes que podían acceder a agentes biológicos. Fíjense qué pasó después, aumenta el uso a partir del advenimiento de los biosimilares. ¿Y qué pasa con el costo? El costo baja y por supuesto hay menos indicaciones de productos originales y mayores de biosimilares. Aumenta el uso de infliximab en un 226% y un 66.8% aumenta el uso de infliximab, con una reducción de costo de entre el 20 y el 30%. Por supuesto que la reducción del costo va de la mano del acceso. No debería ir de la mano. Va de la mano. Veremos qué pasa en nuestro mercado. Hola, hola Cristina, No, disculpame. Cristina, ¿me escuchás? sí, Vos sabés que tan trabada la diapo. te Quedó en escucho. cambio de costos. Quedó en cambio de costos luego de introducción de biosimilares. Quedó la diapo. Ahí se actualizó. Hola Cristina. ¿Se actualizó? ¿Dónde está la de FDA? Sí. Está FDA, sí, ese. Sí. Me parece que es la conexión tuya, Cris. A ver, un segundo.
A ver, cambio de... ¿Querés que pruebe cambiar de...? Pues tengo varias tenías. Prueba. Dame un segundo. Voy a tener que dejar de compartir. Ahí está. Hola, Cristina. Sí, ¿hasta ahí veníamos bien? Hasta ahí venimos bien. Ahora prueba a compartir de nuevo pantalla. Sí. ¿Estás compartiendo, Cris? No. Ahí voy. A ver. Ahí se ve. Sí, bueno, espera que avance. Dale. Sí, A ver. estabas en FDA. ¿Las anteriores las llegaron a ver? Me parece que no, que quedamos... ¿Llegaron a ver el listado de la EMA? No, me parece que ahí quedamos. Antes. A ver, las paso rapidito, ¿qué ves? ¿Esto lo llegaron a ver? Me parece que no. Pasá de ahí, Cris. Bueno, dale. Bueno, les decía, esto es FDA. Vamos acá. Bueno, cantidad de biosimilares aprobados por EMA, es decir, la agencia europea, que es el país que llevó la delantera, pero la región que llevó la delantera, igual que Asia, con mayor número de biosimilares aprobados, de infliximab, adalimumab, etanercept. No vamos a tener de interleuquina 17 ni interleuquina 23, porque tenemos que esperar que se venza la patente, y también de rituximab. ¿Qué pasó a partir de la introducción de estos biosimilares en la Unión Europea? Vemos como en cada uno de los países se produjo una reducción en el costo de los mismos. En este caso es eritropoyetina y factores de crecimiento, bastante variable en cada uno de los países, pero en general con una reducción entre el 55 y el 4%. Acá lo que vemos es qué pasó en Dinamarca. Los países nórdicos llevaron la delantera. Ustedes saben, por ejemplo, que en Noruega se hizo el cambio absoluto, en el caso de infliximab, al producto biosimilar. Y fíjense en Dinamarca qué interesante. Por un lado vemos, esto es infliximab etanercept, y lo que vemos es, a partir del aminamiento de biosimilares, aumenta el uso. Esto quiere decir que esto aumenta el acceso al cambiar del original, en este caso infliximab, a su biosimilar. ¿Sí? Y esto va de la mano con una reducción del costo. ¿Sí? Lo mismo, aumenta el acceso, digamos, la prescripción del biosimilar y bajan los costos. O sea que por un lado, aumenta el uso, fíjense en infliximab, el 226%, el 67% de etanercept, mayor acceso, y el costo se reduce entre el 20 y el 30%. Y es justamente esto lo que permite aumentar el acceso. Vamos a Estados Unidos un poco más retrasado, tiene igual muchos biosimilares, y de nuevo una proyección del costo de los pagadores de la modificación en precio por 10.000 habitantes. Fíjense que en este trabajo lo que me resulta interesante es que ellos hablan de 3 puntos centrales. Por un lado, que la penetración en el mercado. Cuando llega un nuevo producto, inmediatamente digamos, no es la realidad que vamos a ver con el tiempo. Entonces ellos calculan cuánto tiempo o cómo sería esta penetración entre el 15 hasta el 30%, aceptación por médicos y pacientes, inicialmente la mitad la aceptan, llega al 100%, y el descuento que va inicialmente del 20% hasta llegar al 30%. Y vemos arriba los números de reducción en dólares, por supuesto. Vamos a América Latina.
¿Qué biosimilares están aprobados? Acá los tenemos en los diferentes lugares. Esto quiero que vean, ¿se acuerdan que le hablé de los biomimic, intentos de copia? En Colombia se aprobó hace ya bastante tiempo el etanar, que es un intento de copia, lo cual trajo mucho revuelo entre los médicos, porque son realmente drogas donde no se han hecho estudios de comparabilidad. Vamos a la situación en Argentina, tenemos un etanercept biosimilar, Enerceptam, producido por un laboratorio nacional y producido en Argentina por Gema Biotech, con las indicaciones que figuran alrededor. Esto fue hecho con estudio de no inferioridad, la comparabilidad, pero con evidencia completa. Infliximab, Remsima, para las indicaciones que describo a continuación, Rituximab, y lo que se aprobó hace unos meses, el primer biosimilar de adalimumab, Amgenita del laboratorio Amgen, que está aprobado para todas las indicaciones, con excepción de artritis inflamatoria juvenil en niños, que en realidad es porque el device que ellos tienen es el de 40 miligramos, y bueno, como los pacientes no tienen el peso suficiente, tienen que recibir menos dosis, no lo pueden recibir. O sea, hubo una extrapolación total de indicaciones. ¿Cuál fue, digamos, cuando empezó a surgir todo esto, las diferentes sociedades y los grupos de trabajo dijeron, bueno, vinieron los biosimilares, había mucha confusión, hay que usarlos, no hay que usarlos, son buenos, nos da miedo, no nos da miedo, cambiamos los pacientes, no los cambiamos. Entonces empezaron a aparecer, lo mismo que pasó con el movimiento de COVID, voces desde las distintas sociedades para decir, bueno, cuál es la postura que tomamos. Que también estas voces se van modificando. ¿Por qué? Porque de nuevo, más conocimiento de las drogas, más conocimiento de los efectos, más conocimientos en el largo plazo, puede ser que algo, una posición que uno tome en un momento dado, cambie a otra, cambio de la situación general, acceso y demás. Básicamente, estos son los 4 grupos que dieron documentos, producimos documentos en Latinoamérica. Nosotros el año pasado, desde Solapso, hicimos un consenso a través del trabajo en 4 grupos sobre los conceptos claves que mencioné anteriormente. Se hizo un trabajo de revisión de la bibliografía, y a partir de eso, una ronda, generación de preguntas y una ronda de votación. Participamos 10 expertos. ¿Cuál fue nuestra posición final? Consideramos que es importante que haya biosimilares para disminuir el costo, para facilitar el acceso, para que haya competencia. Sabemos cuando aparecen más jugadores en el mercado, esto pasa en todo, en teléfonos, celulares, en comida, cuanto más actores, más pelea y disminución de precios. Siempre que la biosimilidad se demuestre en calidad, actividad biológica, eficacia y seguridad, es decir, con la totalidad de la evidencia. La extrapolación debe estar justificada en cada uno de los casos y analizada individualmente. Desaconsejamos la intercambiabilidad hasta que no se conozca fehacientemente su impacto, y si es así, el médico y el paciente debe estar informado y ser consensuada, con la participación también del sistema de salud, y la importancia de una nomenclatura diferenciada para poder realizar una correcta farmacovigilancia. ¿Qué pasa con EULAR? Ustedes saben que EULAR es la Liga Europea para la lucha contra las enfermedades reumatológicas y reumáticas, y fíjense que la guía que publican en el año 2020, recientemente, se los voy a hablar porque está muy clarito y me pareció que esta frase es disruptiva de lo que nosotros veníamos pensando o diciendo, y tiene lógica por la experiencia que ya tienen en Europa con el uso de biosimilares. Y lo que ellos dicen es, al tomar decisiones terapéuticas, los medicamentos que son menos costosos deben preferirse a los más costosos, siempre que sean iguales en eficacia y seguridad y en línea con el paradigma terapéutico. Como se mencionó en la introducción, en muchos países los altos costos del tratamiento limitan la disponibilidad de terapias modernas, generándose una inequidad. La disponibilidad de biosimilares puede abordar este tema y proporcionar reducciones significativas en los presupuestos de los sistemas de salud cuando su precio es suficientemente bajo y su aplicación es reforzada por pagadores o entidades políticas. Realmente toma una postura muy fuerte basada
en la información, como les decía, que fueron obteniendo a través del paso del tiempo y del uso de biosimilares. Y fíjense qué dice las últimas guías americanas, que se realizaron en conjunto con la Academia Americana y la National Psoriasis Foundation. Un producto intercambiable significa que la FDA concluyó que puede ser sustituido por el producto de referencia sin consultar al prescriptor. Esto es sustitución automática. De las nuevas guías es la única que pone un párrafo o pone digamos, dentro de las drogas que estudia, aborda a los biosimilares. ¿Sí? Por supuesto que esto figura en la guía porque es todo lo que le dije antes que dijo la FDA. ¿Sí? Vamos a las reflexiones finales. Y antes de dejarlos pensando en algunas cosas, quiero que veamos algo de la realidad. Siempre hablamos de números, les mostré qué pasaba en Dinamarca, les mostré qué pasaba en Noruega. Muchas veces extrapolamos si hay acceso, si no hay acceso. Estos son dos trabajos que se hicieron en el IEC, el Instituto de Reumatología, un lugar muy prestigioso, uno de los más prestigiosos de reumatología en Buenos Aires, donde se hace mucho trabajo de investigación prospectivo, se publica mucho. Y hay dos trabajos que se publicaron en la misma revista, en la Revista Argentina de Reumatología en el año 2018. En este primer trabajo lo que buscan es persistencia o sobrevida de droga, es decir, cuántos pacientes se mantienen en tratamiento y por cuánto tiempo. Y ellos lo dividen entre el primer DIMAR biológico, los pacientes que estaban con su primer agente biológico, y aquellos que ya iban por su segundo biológico. ¿Qué ven? Por supuesto que con el segundo biológico la persistencia es menor, pacientes generalmente que ya han fallado son pacientes con patología más severa, pero ¿cuál es la principal causa por la cual estos pacientes dejan de recibir el agente? Fíjense que es la falta de provisión. Esto es pacientes con AR. ¿Qué pasa con los pacientes con espondilitis axial? Básicamente lo mismo, 55.4 suspenden en un periodo de seguimiento de 62 meses, y la causa más importante es la falta de provisión. Por supuesto, estos son pacientes tomados de un hospital, con lo cual, bueno, se juntan diferentes grupos de pacientes. Puede haber desde pacientes sin cobertura, pacientes con coberturas sindicales, pacientes con coberturas privadas también, porque, bueno, se atiende de todo. Teniendo todo esto en mente, voy a hacer un resumen. Los biosimilares son una realidad de la que no podemos estar ajenos. No podemos cerrar los ojos ni decir no me interesan porque ya están. Nuestros países en particular requieren un ahorro en salud y una única distribución del recurso. Todos queremos que nuestros pacientes reciban lo mejor, pero también queremos que lo puedan recibir. El médico en conjunto con el paciente deberían ser quienes tomen la decisión más adecuada, pero partiendo de la base de la seguridad que los productos sean realmente similares. Es decir, que cuenten con la totalidad de la evidencia. Y creo que ahí nos podemos quedar tranquilos porque realmente la ANMAT tiene estas disposiciones, si bien nos expede sobre otros temas como sustitución y demás, sí requiere que los productos presenten esta totalidad de evidencia para poder ser aprobados. Y seguramente el seguimiento en largo plazo va a ser lo que nos diga qué pasa, como nos pasó en Europa, con todas estas drogas, sin olvidarnos que los productos originales también alguna vez fueron nuevos. En conclusión, solo con conocimiento, responsabilidad, diálogo y la solidaridad de todos los actores en salud, y esto incluye las cuatro patas de la silla, médicos, pacientes, financiadores y la industria farmacéutica, lograremos una equidad sustentable. Y no quiero dejar de agradecer a quien me llevó de la mano al mundo de biosimilares, mi amiga, mi mamá en la dermatología, la doctora Nelia Raimondo, que sé que está en el corazón de muchos de ustedes como en mi vida. Gracias. Muchas gracias Cristina. La doctora Raimondo, una amiga de Córdoba, ha venido muchísimas oportunidades, charlas, puntualmente a
Se me entrecorta un poco. ¿Soy yo o sos vos, Leandro? En el servicio nuestro, muy, muy generosa en sus mientos. Primero que, hola, hola, ¿me escuchas, Cris? Ahora sí. Hola. Hola. A ver si alguien de los que manda por el chat si me escuchan a mí o lo escuchan a... Ahí está, Leandro. Estás muteado, Leandro. Ahí está, se me cayó conexión, la verdad que se ve que se está usando bastante el internet, no como antes acá. Sí, primero te agradecí la charla. Recordaba que la doctora Nelly de Raimondo había venido en muchas oportunidades a Córdoba, puntualmente a nuestro servicio, al Sanatorio Allende, a darnos muchas charlas y siempre fue muy generosa en su conocimiento. Gracias por el pantallazo general que nos ha brindado un tema muy complejo, difícil, que supongo que después de la pandemia tendrás que actualizar la última parte, porque la realidad económica va a cambiar a nivel mundial. ¿Sí? Sí. Y una de las preguntas que nos daban, sé que lo has remarcado en la charla, pero si era significativamente importante la diferencia entre uno y otro, entre el original y el biosimilar. ¿Y cuál era tu experiencia respecto a eso? Y si, bueno, te han cambiado automáticamente sin tu consulta. A eso vamos cuando le preguntamos a un experto que tiene experiencia en esto. Bien. Mira, la reducción en Argentina, y te voy a decir un número global, porque en realidad, como les dije antes, acá las negociaciones son obra social por obra social, prepaga por prepaga, PAMI por un lado. En promedio se calcula que es de un 30%, ¿sí? Y eso es lo que pasa en la mayoría de los países. ¿Qué ha pasado en algunos países, como por ejemplo en los países nórdicos, que se llegó a una reducción del 80%, ¿sí? Lo cual es mejor. Y en otros países lo que pasó es que el producto original bajó un 30-40%. Porque de nuevo, esto es competencia. Claro. Entonces, lo bueno de la competencia es que todos entran a jugar. Y cuando entran a jugar, si cualquier, digamos, nadie quiere perder receta. Entonces, las negociaciones son individuales, sé que en algunos casos es alrededor del 30%, tal vez si queremos hacer un número general, y la siguiente pregunta que me hacen, y es mucho, porque a veces, viste, la cosa es 30%, yo les pregunto a todos, ¿quién va a comprar al shopping cuando hay un 30% y no compra cuando hay un 100%? Correcto. ¿No? Y también pasa que bajan las marcas los precios cuando otro lo ofrece más barato. O sea que es una realidad comercial. Es la competencia. Bien, ¿y qué te pasaba a vos personalmente como experta en esto respecto a los cambios, a los switch? Mira, yo no he tenido cambios, la realidad es que no tengo pacientes en tratamientos con etanercept ni con infliximab, que son las drogas que han entrado en el mercado con más tiempo. Amgevita se aprobó hace 2 meses, con lo cual sé que hay médicos, que ya los han cambiado, ¿sí? No he tenido experiencia personal, pero sé que hay obras, creo que, no quiero mentir ahora, pero no sé si en Galeno Medicus se ha hecho, en el hospital italiano se ha hecho con los reumatólogos en su momento, de hacer directamente una compra de un producto biosimilar, y que los pacientes automáticamente fueran cambiados. Yo creo que ahí es el punto donde tenemos que sentarnos a hablar. Nos tenemos que sentar a hablar y por una vez tomar esto como una oportunidad para que nos integremos todos los sectores que intervienen en salud. Y esto, como dije antes, son 4 patas. Es los médicos, que no podemos tampoco ser soberbios y decir, y acá me van a venir a saltar al cuello, porque existe la soberanía prescriptiva, es real, pero la soberanía prescriptiva tiene que estar dentro de un contexto posible, ¿sí? Claro. Posible, porque de nada sirve que yo me encapriche cuando la realidad de la salud es que no hay plata para pagarla.
Vos me vas a decir, bueno, pero saquen plata de otro presupuesto y pónganlo en salud. Es muy complejo. El tema de farmaconomía es apasionante, pero es complejo. Entonces me parece que si nos podemos sentar y con honestidad, cada uno poner su parte, creo que va a ser la única forma de que realmente podamos salir adelante con todas estas novedades y estas necesidades, ¿no? Siempre va a haber que bajar, ¿viste? Cuando vos negociás, siempre te tenés que correr un poquito. Y lo que más tenemos que defender es que las drogas que se aprueben sean realmente buenas, sean similares. Hay laboratorios que producen biosimilares, que producen drogas originales, y los hacen en la misma planta de producción donde hacen el original. Entonces yo voy a dudar de la producción si están usando lo mismo, ¿no? Hay que mirar eso también, quién las produce, bajo qué condiciones, qué controles, y bueno, para eso nos tienen que ayudar mucho las agencias regulatorias y todas aquellas, y los programas de farmacovigilancia. Me parece que lo perdimos, están por ahí, a ver, ¿alguno se puede desmutear? Anaí, que estás por ahí, ¿me escuchás? Así me autocontesto las preguntas. Te estoy mirando en el chat. Matías, ¿pero me escuchás? Ah, listo, entonces sigo hablando sola. Acá había otra pregunta, bueno, que no dejemos de reportar la farmacovigilancia, eso es fundamental, y eso depende de nosotros, así que me estaba autocontestando. Ah, perfecto, sí, además de salud tendría que invertir en internet también el gobierno, ¿no es cierto? Nos preguntaba la doctora Laforgia si, la quiero buscar por acá, acá está. Marta Laforgia preguntaba si, ay, la perdí. ¿Dónde se reportaban los efectos adversos? No, decía si intervenían, la entidad regulatoria debería estudiar los biosimilares. Sí, sin duda, es la entidad regulatoria para aprobarse, lo mismo que los biológicos. eh, lo que se pide es que el laboratorio, quien quiera, presente todos estos estudios, ¿no? En diferentes etapas. Tiene que presentarlos de caracterización físico-química, los estudios de fase 1, los estudios de fase 2, los estudios de fase 3, y cuando se reúne toda esa evidencia es recién cuando, digamos, la agencia regulatoria dice los apruebo o no lo apruebo. Y muchas veces hay ida y venida. Esto es lo que yo llamaba como totalidad de la evidencia, que es hacer toda, completar toda esa pirámide para que realmente se apruebe. Si alguno de esos pasos no está bien hecho, la agencia regulatoria no lo va a aprobar. Bueno, Cris, me parece que ya hemos podido aclarar bastante consultas y te agradecemos nuevamente. Tengo el otro celular por las dudas. ¿Ahora me escuchás? ¿Hola? Perfecto, perfecto. Ahora sí. Cris, te agradecemos muchísimo todo tu tiempo, toda tu generosidad, la ponencia actualizada fundamentalmente, y gracias a todas las personas que se han sumado este viernes con todas las dificultades técnicas que vamos teniendo a medida que se va actualizando el trabajo, por suerte, en toda la Argentina. Gracias, Cristina. Le comentamos que la charla queda grabada. Te la paso a vos, Cristina, y bueno, podemos compartirla con muchos que no estuvieran. Sí, sí, la vamos a subir al canal de YouTube de SOARSO, al que pueden acceder a través mismo de la página web de SOARSO, y si no buscan el canal de YouTube, así que calculo que entre hoy y mañana va a estar subida, y bueno, como siempre, dispuesta a contestar todas las preguntas que quieran por WhatsApp, por mail, por
por encontrarnos, ojalá pronto. Así que bueno, gracias chicos por convocarme y gracias a la Sociedad Argentina de Dermatología. Muchísimas gracias Cristina Echeverría y gracias a todos y cada uno de ustedes. Buen fin de semana. Buen fin de...